Dicen que ningún ángel puede llorar. Pero la noche en que la encontré, temblando detrás del altar como una sombra herida, yo vi una lágrima descender por su mejilla luminosa. Y supe sin entender cómo que esa lágrima no era de dolor, sino de deseo. Mi nombre es Padre Elías. Llevo 10 años sirviendo a esta iglesia que huele a incienso viejo y secretos que nadie se atreve a confesar. Pero esa noche al cerrar la sacristía, escuché un susurro que no provenía de ningún ser humano. Era un susurro cálido, casi femenino. Cuando giré, ella estaba allí. Un ángel. No de los que pintan en los vitrales, no tan puro, no tan perfecto, sino uno que parecía haberse quebrado a mitad del cielo. Su luz estaba desnuda, temblorosa, como si hubiera aprendido a respirar hace apenas un instante. No debía venir, murmuró con una voz que no pertenecía a la tierra. Su lágrima cayó sobre mi mano. Y ardió. No como fuego santo, sino como algo más dulce, más peligroso. Sentí un estremecimiento que me hizo retirar la mano, pero ya era tarde. Algo se había encendido entre nosotros, algo que ni la Biblia ni mis votos podían apagar. Padre, susurró ella, acercándose. Estoy sintiendo cosas que no deberían existir en un ángel. Y entendí con un miedo que rozaba el placer, que yo era la causa. Lo peor no fue verla. Lo peor fue sentir que me deseaba. Desde aquella noche cada vez que intentaba rezar, algo me rozaba la nuca. Un aliento tibio casi humano, que me hacía olvidar las palabras del Padre Nuestro. Cerraba los ojos para concentrarme y entonces la veía, de pie junto al confesonario, mirándome con un fulgor que no pertenecía al cielo. No sé qué me está pasando, me dijo un amanecer, cuando la encontré sentada en el escalón del altar, abrazando sus propias alas como si le dolieran. Cada vez que tú oras, yo aparezco. Mi corazón golpeó contra mi sotana. Eso no tiene sentido, susurré. Lo sé, respondió ella. Por eso me asusta. Me acerqué con cautela. No debía tocarla. Lo sabía. Lo había leído en los escritos más antiguos, un ángel solo desciende cuando algo en el mundo humano lo llama sin permiso de Dios. Pero ella extendió la mano antes de que pudiera retroceder. Cuando rezas, confesó con voz temblorosa, siento tu fe entrar en mí, y mezclarse con otra cosa. Algo que no conozco, algo que me quema. Sus dedos rozaron mi muñeca. Un segundo. Un contacto mínimo. Pero suficiente para que mis rodillas fallaran. Padre Elías, susurró inclinando la frente sobre mi pecho. Creo que lo que siento, no viene de Dios. En ese instante lo supe, si seguía permitiendo que ella apareciera, ninguno de los dos volvería a ser puro. Si el pecado tiene forma, aquella noche la vi desnuda de luz. Intenté evitarla. Apagué las velas de la iglesia temprano, cerré las puertas con doble llave y me obligué a rezar sin pronunciar palabra. Pero bastó un pensamiento fugaz sobre ella para que el aire cambiara. Una oleada cálida recorrió la nave vacía, como si alguien hubiese exhalado desde lo alto. Y entonces apareció. No con su brillo habitual. Esta vez su cuerpo parecía más humano, más definido, casi femenino. Sus alas no resplandecían, estaban plegadas, como si les pesara la tentación. No puedo controlar mi forma, dijo con voz quebrada. Cuando pienso en ti, me vuelvo así. Me acerqué sin querer, fascinado. La luz de la luna entraba por el vitrales y dibujaba su silueta en el suelo de mármol, contornos suaves, curvas que un ángel jamás debería poseer. ¿Por qué cambias?, pregunté, incapaz de apartar la mirada. Para comprenderte, susurró ella. Para entender por qué tu corazón late rápido cuando estoy cerca. Sentí un nudo en la garganta. Ella dio un paso. Después otro. La distancia entre nosotros se volvió indecente. Padre Elías, pronunció mi nombre como un secreto. En el cielo no existe el temblor que siento contigo.
Alzó la mano, rozando la tela de mi sotana. Sus dedos ardían, pero no como fuego divino, ardían como piel viva. Si esto es pecado, murmuró, acercando sus labios a mi oído, ¿por qué me hace sentir tan viva? Y su pregunta, más que su cercanía, fue la primera grieta en mi fe. El primer gemido del ángel cambió todo. Ocurrió tan rápido que aún hoy no sé si fue culpa mía, o suya. La encontré en la capilla lateral, de rodillas, con las alas abiertas como si intentara contener algo que se desbordaba dentro de ella. Su luz vibraba inestable como una llama luchando contra el viento. No te acerques, susurró, pero su voz no tenía autoridad divina. Sonaba más bien como un ruego humano. Me detuve a medio paso. Su espalda se curvó ligeramente y un estremecimiento recorrió su piel luminosa. Entonces lo escuché, un quejido suave, casi inaudible, pero cargado de un placer que ningún ángel debería conocer. ¿Qué te está pasando?, pregunté, incapaz de ocultar mi alarma, ni mi fascinación. Ella alzó el rostro. Sus ojos brillaban como si hubiera llorado, pero no de tristeza. Es tu culpa, dijo con un hilo de voz. Cada vez que me recuerdas, mi forma cambia. Y cuando cambias tú, cambio yo. Quise retroceder, pero ella avanzó. Un temblor le recorrió el cuerpo mientras extendía la mano hacia mi cuello. Sus dedos apenas me tocaron, pero su contacto fue suficiente para que la respiración se me rompiera. Siento demasiado, confesó, temblando contra mi pecho. En el cielo no existe esto. No existe el deseo. Sus alas se cerraron alrededor de nosotros como un abrazo prohibido. Padre Elías, susurró. Creo que estoy aprendiendo a ser humana. Y en ese instante entendí que no estaba cayendo del cielo, estaba cayendo hacia mí. No fui yo quien la besó. Fue ella quien bajó del cielo solo para rozarme la boca. Esa noche la iglesia estaba vacía, pero el silencio tenía un pulso propio. Las velas ardían más alto, como si algo invisible respirara entre las columnas. Yo intentaba preparar la homilía del domingo, pero mis manos temblaban sin razón. O mejor dicho, por la razón que me negaba a admitir. Ella apareció detrás de mí sin un solo sonido. Te llamé, dijo. No con palabras, con lo que siento. Me giré lentamente. Su forma ya casi no parecía celestial. Su luz era más cálida, más cercana a la piel que a lo divino. Sus alas, plegadas a medias, parecían cansadas de pelear contra el deseo. Esto debe detenerse, intenté decir, aunque mi voz no tenía convicción. Tú no lo deseas, susurró. Se acercó. Sentí el calor de su aliento, un calor que ninguna criatura del cielo debería poseer. Ella levantó mi rostro con la suavidad de quien sostiene algo sagrado, o algo que está a punto de perderse. He observado a los humanos durante siglos, murmuró. Pero nunca entendí por qué tiemblan antes de un beso. Ahora lo sé. No me dio tiempo de escapar. Sus labios tocaron los míos. Y el mundo se quebró. Las campanas de la torre se sacudieron sin que nadie las tocara. Los vitrales dejaron caer gotas rojas, como si los santos lloraran sangre. Un viento imposible atravesó la nave, apagando todas las velas a la vez. Ella me abrazó, temblando por dentro. Con este beso, susurró contra mi boca, he roto un juramento eterno. Y entendí que el pecado ya no era una posibilidad. Era un destino. Dios no castiga por ver. Castiga por sentir. Y aquella noche él sintió lo que nosotros intentábamos esconder. El beso todavía ardía en mis labios cuando un estruendo sacudió la iglesia. No fue un trueno, ni un terremoto. Fue algo más profundo, como si el cielo hubiese respirado hondo antes de pronunciar una sentencia. El ángel, mi ángel, retrocedió de golpe. Sus alas se erizaron, abriéndose con un chasquido que llenó la nave completa de un brillo frío. Viene por mí, susurró con un miedo que jamás había visto en un ser celestial.
¿Quién viene? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. La respuesta no fue verbal. Descendió. Una segunda figura cayó desde lo alto, rasgando el aire como una lanza de luz. Pero esta luz no era suave, era afilada, rígida, perfecta. Sus pies tocaron el mármol sin sonido, y aún así sentí el peso de su presencia aplastarme el pecho. Era un ángel del juicio. Has contaminado lo sagrado, pronunció con una voz que no pertenecía al tiempo. Ella debe ser arrebatada del mundo humano. Mi ángel tembló. No por miedo al castigo, sino por perderme. El ángel del juicio extendió la mano para tomarla, pero se detuvo. Sus ojos, hechos de un blanco absoluto, se clavaron en mí. Y fue entonces cuando vi la grieta, una sombra mínima cruzó su expresión. Como si él también sintiera algo que no debía. Padre Elías, dijo mi ángel con un hilo de voz. No dejes que me arranquen de ti. Y comprendí que la lucha ya no era entre cielo y tierra. Era entre dos deseos, y ninguno venía de Dios. ¿Cómo confiesas un pecado que todavía quieres volver a cometer? Desde la llegada del ángel del juicio, la ciudad comenzó a enfermar. No con fiebre ni peste, sino con algo invisible, sombras en las esquinas, susurros que seguían a los niños, plegarias que se apagaban antes de llegar al altar. Los pobladores decían que la iglesia estaba contaminada. Que el padre, yo, había abierto una puerta prohibida. No sabían cuán cierto era. Mi ángel permanecía escondida en la cripta, su luz debilitándose cada día, como si el cielo le estuviera arrancando pedazos a la distancia. Cuando la tocaba, su piel ardía, cuando me miraba, parecía pedir perdón sin poder pronunciarlo. Tú eres mi ancla, murmuró una noche apoyando su frente en mi pecho. Lo único que me mantiene aquí. ¿Aquí en la tierra, o aquí conmigo? Pregunté. Ella no respondió. Pero sus alas se cerraron alrededor de mi cuerpo, envolviéndome en un abrazo cálido y desesperado. Un abrazo que no tenía nada de celestial. Arriba, la iglesia crujió como si las paredes sintieran celos. Si el cielo me quiere destruir, continuó, dejaré de ser ángel antes de dejar de desearte. Mi respiración se quebró. No por temor. Por la certeza. Cada vez que la besaba, un santo lloraba sangre. Cada vez que la abrazaba, una vela explotaba en la capilla. Cada vez que ella pronunciaba mi nombre, algo moría en mi fe. No sabía si amarla era un castigo o un milagro. Pero sí sabía que ya no podía soltarla. Porque mi fe se apagaba. Y mi deseo comenzaba a parecer más eterno que Dios. Esa noche ni Dios quiso mirar lo que hicimos. Comenzó con un silencio extraño. No el silencio de la madrugada, sino uno más profundo, más espeso, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Bajé a la cripta con una vela en la mano, pero la llama temblaba como si le temiera a la oscuridad. Mi ángel estaba allí. Pero no de rodillas, no suplicando, no llorando. De pie. Desnuda de luz. Con una sombra suave recorriendo cada curva de su cuerpo, como si la oscuridad misma la acariciara. Hoy, el cielo no escucha, dijo ella, sin mirarme. Nos ha vuelto invisibles para él. ¿Invisible? ¿Por qué? Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban no con pureza celestial, sino con un deseo humano que la había convertido en algo nuevo. Para que decidamos sin ser observados. Dio un paso hacia mí. La vela se apagó sola. El mundo quedó en penumbra. Noté su respiración rozando mi cuello. Noté sus dedos buscando los míos. Noté que el temblor de sus alas ya no era miedo, sino necesidad. Si me tocas esta noche, susurró, no habrá vuelta atrás. Ya no la hay, respondí sin poder mentir. Cuando nuestros cuerpos se encontraron, un viento súbito recorrió la iglesia entera. Las campanas sonaron aunque nadie las movió.
Afuera, el cielo se volvió negro durante 3 minutos exactos. Ninguna estrella, ninguna luna, ninguna mirada divina. Fue como si Dios hubiera cerrado los ojos. Ella gemía como una criatura recién nacida al deseo. Yo ardía como un hombre que había esperado demasiado. Y en la oscuridad absoluta, dejamos de ser lo que éramos. Ella podía vivir milenios. Yo apenas unas décadas. Pero esa no era la diferencia que nos estaba destruyendo. Lo que nos mataba, era el precio. Desde la noche en que Dios cerró los ojos, su cuerpo comenzó a cambiar. Su luz se volvió inconstante, a veces intensa, a veces tenue como una vela que se apaga. Cuando respiraba, un polvo dorado caía de sus alas, deshaciéndose como arena celestial. Me estoy volviendo mortal, susurró una tarde, apoyando la cabeza en mi regazo. Cada minuto que paso contigo, me aleja del cielo. ¿Y eso te duele? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella sonrió. Una sonrisa humana, frágil, perfecta. Doler no es lo peor, Elías. Lo peor es que por primera vez, tengo miedo de morir. La abracé sintiendo como su piel estaba tibia, no radiante. Y esa tibieza me atravesó el alma, era la prueba de que la eternidad se le estaba agotando. Pero no era lo único que la amenazaba. El ángel del juicio volvió a aparecer en la torre, vigilándonos desde arriba como un centinela de hielo. Y esa noche, mientras ella dormía en mis brazos por primera vez, porque los ángeles no duermen, salvo cuando pierden su gracia, lo escuché. Un susurro que venía del cielo roto. Un ángel que renuncia a sus alas debe pagar con algo más que la muerte. Me estremecí. La miré. Dormía como una mujer, no como un ser eterno. Y entendí el destino cruel. Amarme no solo la hacía mortal. La condenaba a un final que ni Dios estaba dispuesto a bendecir. Sus últimas lágrimas no eran de deseo. Eran de despedida. El amanecer entró por los vitrales como un filo de luz, pero no trajo paz. Trajo sentencia. Mi ángel se levantó con dificultad, tambaleándose como si el mundo pesara demasiado para sus huesos recién humanos. Esa noche casi no brilló. Era apenas una sombra cálida, respirando como una mujer agotada. Elías susurró. Hoy termina. El ángel del juicio descendió sin aviso, rasgando el aire con su luz perfecta. Pero su perfección ya no me intimidaba. Era la frialdad de un Dios que observa sin intervenir. Ha elegido, dijo él sin emoción. Renunció a su eternidad. Ahora debe pagar el precio. Mi ángel dio un paso al frente sosteniéndose en mi brazo. Sus alas, ya casi deshechas, cayeron en motas doradas sobre el suelo. Déjame morir como humana, pidió. No como castigo, sino como amor. El ángel del juicio la miró. Por primera vez vi compasión en su blanco absoluto. Ese es el precio, respondió. El amor la hizo mortal. El amor la hará desaparecer. Ella se volvió hacia mí. Sus dedos recorrieron mi rostro con la suavidad de una despedida que no quería pronunciar. No llores por mí, dijo, aunque ella ya lloraba. Gracias por enseñarme lo que ni el cielo pudo darme, sentir. La abracé. Su cuerpo tembló una última vez, y luego simplemente se volvió luz. Una luz pequeña, humana, triste. Y desapareció entre mis brazos como un suspiro que nadie podrá volver a escuchar. Quedé solo. Con el aroma de su piel aún en mi sotana. Con el silencio del cielo. Y con la certeza cruel de que el amor más profundo, a veces, es el que está condenado a morir. Han pasado 33 días desde que desapareció entre mis brazos, pero aún encuentro rastros de ella en los rincones donde la luz cae más suave. A veces, cuando entro a la iglesia al amanecer, descubro una partícula dorada suspendida en el aire, como un recuerdo que se niega a caer.
Otras veces escucho un susurro que no pertenece al viento, un susurro que pronuncia mi nombre con la fragilidad de quien alguna vez tuvo alas. La gente del pueblo dice que he cambiado. Que mi homilía ya no habla de castigo, sino de compasión. Que mis ojos parecen llevar un brillo extraño, como si hubieran visto algo demasiado hermoso, o demasiado prohibido. Tal vez tengan razón. Tal vez amar a un ángel dejó una marca que ni la fe ni el tiempo podrán borrar. El ángel del juicio nunca regresó. Pero una noche lo vi, o creí verlo, de pie en la torre, observando el cielo vacío. Sus alas permanecieron plegadas, como si él también hubiera comprendido algo doloroso sobre la humanidad, y sobre el deseo. En la cripta donde ella y yo desafiamos al cielo, coloqué una vela que nunca dejo apagar. Su llama es pequeña e inestable, pero la protejo con mis manos como quien guarda el último vestigio de un milagro que no debía existir. A veces, cuando la luz titila, juro que escucho su voz. Elías, vivir en tu recuerdo es más eterno que el cielo. Y entonces comprendo lo que ella intentó decirme antes de morir. Que hay amores tan breves que parecen eternos. Y eternidades tan vacías que no valen un solo segundo de amor humano.